Hola, hola. Nuestro primer módulo entonces, nuestro primer paso más bien para prepararnos para la contratación con el Estado es alistar los estados financieros. En este alistamiento de estados financieros queremos entonces darte a conocer o entender de que la situación financiera de una empresa está dada por sus activos, sus pasivos, sus patrimonios, su nivel de ingreso y su nivel de gastos. Vamos a ampliar este concepto. Es tomar una radiografía en un momento determinado, generalmente es a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, cierre del año contable, en donde hacemos todo este tipo de análisis. En el estado de resultados se evalúan las ventas, los costos de venta, la utilidad, los gastos operacionales, los gastos de administración, finalmente los gastos de venta como tal para llegar a una utilidad operacional. En lo que es el estado del balance, es tomarle una radiografía al estado de los activos, que son todos aquellos bienes y derechos que hay sobre la empresa, los pasivos, que son las deudas o compromisos que se tienen con terceras personas, y el patrimonio finalmente representa los aportes o las acciones que los dueños de la organización tienen dentro de la empresa. Finalmente decir que activo es igual a pasivo más patrimonio. Eso nos debe dar siempre una ecuación contable que nosotros llamamos. Muy bien, definición de activos, ahí están en su orden de manera detallada. Esta presentación ustedes la van a tener y obviamente creemos que en su momento con más análisis la puedes hacer. Igualmente, la discriminación de las principales cuentas del pasivo, las principales cuentas del patrimonio que hay que dar. Yo quiero hacer un paréntesis y darle entrada en estos momentos a lo que es nuestra profesional en el campo de la contratación pública, Adolfari Ruiz, quien nos va a dar una presentación y nos va a hablar y a dar algunos clips importantes de lo que es la contratación pública y sobre todo lo que es el alistamiento de los estados financieros. Escuchémoslo. Hola, hola. Hoy les voy a hablar del primer módulo del diplomado en contratación con el Estado. Nuestro primer módulo es el alistamiento de los estados financieros para poder contratar. Importantísimo, vamos a hablar hoy de 4 aspectos que nos hacen estar mucho más cerca de esa contratación estatal. Primero, el estado de situación financiera de la empresa debe estar analizado, revisado y mirado con lupa. Digo con lupa porque a veces a los contadores se nos pasa revisar ese pasivo que se tiene, si es un pasivo a largo plazo o a corto plazo, y más adelante vamos a ver que en la creación de los estados financieros tienen un factor muy importante, la clasificación de las cuentas en el pasivo corriente o en el pasivo a largo plazo. Importantísima esa parte. El estado de resultados integral, importante revisar muy bien la utilidad operativa, porque esa utilidad operativa debe ser muy importante a la hora del indicador de cobertura de intereses. Nosotros tenemos que tener una utilidad operativa que supere los intereses que estamos pagando con beneficio a una deuda o a un crédito bancario. Entonces, importantísimo revisar el estado de situación financiera y el estado de resultados integral para poder tener unos indicadores importantes. Las revelaciones son otras, deben ser muy claras, sobre todo a la hora de especificar los intereses para poder generar el indicador, y lo vamos a ver mucho más adelante cuando estemos viendo el registro de proponentes, la importancia. También el estado de cambios en el patrimonio. Necesitamos un patrimonio, depende, ¿qué queremos contratar? ¿Queremos contratar mucho o queremos contratar poco? Entonces, nuestro capital de trabajo, nuestro patrimonio debe ser importante a la hora de contratar con el Estado. Claro que hay otras formas de hacerlo si no tenemos una capacidad muy amplia, que más adelante lo estaremos viendo, pero son los informes que tenemos que mirar con lupa mes a mes, no es el 30 de diciembre, es mes a mes, día a día, y mínimamente las últimas acciones las tenemos que hacer en octubre, que es el último trimestre, para poder generar esos estados financieros que nos acerquen cada vez más a poder contratar con el Estado y a no sufrir cuando los directores de proyecto estamos analizando que decimos, oh por Dios, este estado financiero, tengo todo, pero no tengo indicador financiero. Ahora vamos a hablar del segundo factor importante a la hora de alistar los estados financieros, los indicadores. Ahí vemos la importancia de esos estados financieros. Los indicadores son importantísimos porque estos te dicen, ¿estás adentro
o te quedaste por fuera. Entonces es importante tener esa seguridad que esos estados financieros nos estén dando una capacidad de tener un indicador importante de apalancamiento, solidez. Ahí es donde el Estado dice, esta empresa tiene solidez. Mínimamente nos está pidiendo un 1.5 en liquidez. Entonces ya debemos hacer todas las acciones necesarias para que la liquidez no sea menor a 1.5. Si es mayor, maravilloso, porque vamos a estar muy tranquilos en el área de proyectos. Endeudamiento. Hay entidades que piden hasta el 70, pero hay unas que piden el 60, hay unas que se atreven hasta pedir el 55%. Dentro de la experiencia que hemos tenido con el 60%, digamos que vamos tranquilos. Entonces, si tiene 20 días, maravilloso, pero que máximo, la entidad que estamos manejando y que vamos a tener al servicio de una contratación estatal tenga un 60% en ese indicador. El capital de trabajo. El capital de trabajo, como les decía, ahí es donde vamos a ver qué contrato queremos tener, de 500 millones, de 1.000 millones o de más. Entonces, dependiendo de ese capital de trabajo, porque a veces lo miden por presupuesto. Entonces, si el presupuesto es grande, debo tener un capital de trabajo grande. Y está la cobertura de intereses, que también tiene muchísimo que ver, ya le hablaba de la utilidad operativa y el interés que se está pagando por alguna deuda con un banco, entonces debe ser muy amplia para que podamos mostrar una liquidez importante, una solidez, unos estados financieros con unos indicadores que podamos decir podemos contratar con el Estado. Ahí entonces estamos terminando con el segundo componente importante a la hora de contratar y alistar estados financieros. Los últimos dos, vamos a hablar entonces de qué soportes deben tener los estados financieros para que nos puedan funcionar tanto para la contratación, en este caso lo vamos a ver en el registro de proponentes, es importante que tengamos toda la información. Entonces, con esos estados financieros debemos tener el certificado de la Junta Central de Contadores del Contador, debemos tener los estados financieros firmados, por favor, con el revisor fiscal, el contador, el representante legal, debemos tener el dictamen del revisor fiscal, debemos tener la certificación del contador y el representante legal, las tarjetas profesionales y las cédulas de las personas que están firmando y la certificación de la Junta Central de Contadores que me diga, de antecedentes disciplinarios, que me diga que ese revisor fiscal y ese contador no tiene ninguna situación por la cual esté con algún impedimento para firmar esos estados financieros. Entonces, estos son los soportes que debemos tener, que no nos perdonan a la hora de hacer el registro de proponentes para generar los indicadores. Y el último cuarto no es el menos importante, porque vamos a hacer como un pequeño resumen, debemos tener en cuenta, revisemos bien todos los estados financieros, mes a mes, hacer los ajustes pertinentes de acuerdo a la legalidad, obviamente. Como contadores sabemos, la clasificación de las cuentas es importante, generemos escenarios de acuerdo a las licitaciones o a donde queremos llegar, con los socios de la empresa podemos generar acciones desde la junta, es decir, cómo podemos manejar nuestro patrimonio, cómo podemos aumentarlo, cómo podemos generar un endeudamiento más bajo. Puede ser que hable con el banco y le diga, yo le pago en diciembre 31, quedo con un endeudamiento muy bajo y en enero vuelvo y presto. O sea, son acciones que las podemos hacer desde el día a día y al cierre del año, al 31, obviamente desde octubre, noviembre, diciembre hasta finalizar, son cosas que podemos hacer y que nos va a funcionar súper bien para poder ser una empresa que pueda licitar y entrar a esta competencia que es es como el río de pescadores, vamos a pescar ahí, pero teniendo unos muy buenos estados financieros que nos ayuden a estar allí adentro. Bueno, hasta una próxima oportunidad. Espero que este contenido les sea de mucha utilidad para las empresas y para usted si es profesional y quiere avanzar en este conocimiento. Nos veremos entonces en un nuevo módulo de coaching en gestión para la contratación pública. Aquí estaremos para contarles nuestras experiencias y que vivamos este proceso de manera experiencial. Muy bien, Adolfari, muchas gracias por estos tips que nos dan para obtener una muy buena evaluación de los estados financieros como tal. No queda más que invitarlos, van a tener documentos de toda esta información en la plataforma y solamente queda es invitarlos a ustedes a dos cosas, que hagamos una muy buena evaluación en los balances de lo que son los indicadores. Ese es el eje central, sobre este vamos a trabajar mucho en el transcurso ya cuando estemos analizando convocatorias, vamos a volver a evaluar estos indicadores. Precisamente son indicadores que nos van a regir para un año, entonces es muy importante hacer una muy buena evaluación de estos estados financieros. Finalmente, decirles entonces, darles los agradecimientos por estar pues motivados en este curso de gestión para la contratación pública, darles nuestros contactos, Juan Diego Gómez García en Facebook,
en Instagram, @JDGómez, y nuestro WhatsApp y celular 320-271-4159. Invitarlos para el segundo módulo, en donde vamos a hablar de lo que es la expedición de los certificados de experiencia. Vamos a hablar de cada uno de estos apartes que debe contener un documento modelo de lo que es el segundo paso, pues, para prepararme a contratar con el Estado. A ustedes, muchas gracias por su atención. Los esperamos entonces en el próximo módulo, que ya está montado también en plataforma. Feliz tarde.